A partir de ahí, yo, catequista, y a través de mi fe, creo que aquí está la base de lo que es el hombre creado por Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre, a partir de entonces, sigue indagando. Y los filósofos, desde los primeros momentos, empezaron a indagarse sobre este origen del hombre, qué era el hombre. Y tenemos aquí Platón y Aristóteles, Platón, profesor de Aristóteles, que ellos ya empiezan a intuir que este hombre es un ser social. Ellos van viendo que el hombre solo no puede. Platón dirá que la naturaleza ha hecho al ser humano el más débil de los animales, de forma que necesita necesariamente de los demás para subsistir. Y Aristóteles, que en la misma línea será el primero en hablar del hombre como un son politikon, es decir, como un animal político. A partir de ahí, de estos primeros filósofos, hay una larga lista de gente que sigue pensando en la evolución de este hombre y qué hace el hombre en comunicación con otros o con los otros. Tenemos una vieja historia que comienza en Francia en el siglo XVIII, cuando un tal Charles Fourier elabora lo que se llama el mito del faransterio y empieza a trabajar con grupos de parejas humanas, pero todo se queda ahí en un mito, eso fracasa. A principios del siglo XIX ya tenemos a Durkheim y Comte, que empiezan a vislumbrar la puntita de lo que es la sociología, el hombre en relación con otros. Vienen otros que hablan de que el hombre se agrupa, tiene un agrupamiento primario, que sería la familia, secundario, que es lo que lo rodea fuera de la familia, y así empieza toda una cantidad de médicos, filósofos a pensar, y es recién en Estados Unidos y a partir del año 1921 cuando Freud, que ya había descubierto lo que era el hombre por dentro, su inconsciente, su yo, su super yo y su ello, escribe un artículo que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde se ve que el hombre junto a un grupo de muchos hombres forma lo que sería una masa y que hay fenómenos que van pasando. Desde ahí se van tomando muchos, hay un rumano, hay otros americanos, alemanes que se van a Estados Unidos y empiezan a pergeñar y a elaborar lo que sería toda la teoría con respecto al hombre y el modo de agruparse. Esto termina en Kurt Lewin, 1938, cuando desde la teoría del campo, o sea que basándose en las leyes físicas, dice que cuando el hombre se agrupa hay una fuerza, como si fuera física, que hoy nosotros decimos que es la sinergia, que producen ciertos fenómenos en ese agrupamiento. Esta sería un poco así rápidamente la historia de lo grupal. Y entonces mi pregunta sería, ¿por qué a nosotros los catequistas fundamentamos por qué nos interesa el hombre? Pero también por qué nos interesa este tema de lo grupal. Y porque es muy simple, cuando Cristo nos revela al Padre y nos envía el Espíritu, es la primera familia de amor, la primera comunidad de amor, que es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y hoy y siempre y a lo largo de los siglos, después que Cristo funda la Iglesia y manda a que evangelicen hasta los confines de la tierra, no se puede concebir más que este evangelio sea salido de una comunidad que lo proclama, llevado al hombre para formar otra comunidad. De modo que en la Iglesia, el grupo comunidad deja de ser una abstracción la Iglesia. Es solamente en la comunidad donde la Iglesia se ve y es visible. ¿Estamos? Sí. El tema
tema de lo grupal es importantísimo para nosotros como catequistas, porque siempre vamos a surgir de una comunidad, vamos a ir a un grupo comunidad, para que ese grupo comunidad a la vez salga hacia afuera y vaya formando otras comunidades. Esto es así y esto es lo que nos interesa de los grupos. De toda esta historia de pensamiento de la sociología una vez impuesta, surge otra rama de la sociología y de la psicología, que es la psicología social. Sobre todo acá en Argentina, a mí me resulta una cosa muy atractiva haberme metido en lo que significa la psicología social, porque era un modo de avanzar un poco más para que este anuncio que yo pretendía hacer fuera más efectivo. ¿Por qué? Porque la psicología social trata y toma al hombre como un ser situado, un hombre en relación. La psicología social, en definitiva, ve al hombre inmerso en lo social y totalmente y absolutamente atravesado por él. O sea, es el atravesamiento de los hechos sociales en las personas. Y eso es muy interesante para nosotros como catequistas entenderlo, porque a ese es el hombre que le vamos a tener que anunciar. Y la psicología social, sobre todo acá a través de Pichon-Rivière, que es el que sistematiza y empieza a elaborar toda una teoría, dice que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. ¿Qué quiere significar esto? El hombre siempre tiene necesidades que se van a satisfacer en el estar, en el pensar y en el sentir con otros. Y de alguna manera es también producido por ese intercambio con los otros. Por eso dice que lo determinan. ¿Qué dice Pichon-Rivière? Que entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, relación que tiene su motor en la necesidad. O sea, el hombre al relacionarse se modifica y modifica. ¿A través de qué? De una comunicación dialéctica. Es un diálogo de ida y vuelta, y esto nos interesa mucho a nosotros para trasladarlo a nuestros grupos de catequesis. Podríamos decir entonces que, simplificando, el hombre es un ser de necesidades que se satisfacen en procesos de comunicación y aprendizaje. El hombre solo no puede. El hombre sin comunicación se muere. ¿Cuál es la mayor tortura al que puede ser sometido una persona? Es al aislamiento total. Esas son la tortura mayor que a lo largo de la historia sabemos que se le hace a un hombre. Permanentemente necesita comunicarse. Hay un cuento que yo suelo contar que se llama, les digo, el cuento del rey. En un país muy lejano había un rey muy dictatorial y totalmente pagado de sí mismo, que de pronto se pone a pensar y dice: yo en realidad no estoy convencido que los hijos que nacen en este reino hablen el lenguaje que hablan, porque acá lo que pasa es que ellos copian. Yo quiero saber cuál es la verdadera lengua de los hombres. Y entonces, ¿qué decide? Los primeros 20 chicos que nazcan en este reino van a ser ubicados en una habitación muy especial, donde le van a dar de comer a través de tubos y nadie les va a hablar, ni se va a acercar. Porque de ellos va a surgir la verdadera lengua que el hombre trae dentro suyo. ¿Qué pasó? Se murieron, no tenían ni comunicación ni afecto.
el hombre se acerca a los grupos y se comunica y se necesita del otro porque vincularse es una necesidad. O sea que también desde la psicología social se dice que la necesidad es lo que genera el vínculo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué busca el hombre en un grupo? Siempre va buscando algo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ciertas necesidades casi vitales, aparte de la de comer, de tener agua, tiene necesidades psicológicas. La primera en este cuento del rey, ¿cuál sería? El afecto, la comunicación, amar y ser amado. El hombre necesita primordialmente en su se me fue. Bien, quedamos ahí. El hombre necesita cumplir con esas necesidades vitales para cuando se acerca a un grupo. Vamos a hacer la definición de grupo porque ¿qué sería un grupo? De acuerdo a la definición que tenemos de la psicología social, es algo, dice, conjunto restringido de personas ligadas por constante de tiempo y espacio, articuladas en su mutua representación interna, que se propone en forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Vamos a simplificar. Un grupo es un conjunto restringido de personas. ¿Por qué? Porque son 5, 6, 8, 10, 12, 15, no más. ¿Por qué? Porque el grupo necesita que en la interacción puedan todos participar y mirarse cara a cara. Tiene constantes de tiempo y espacio, porque necesita un espacio y un tiempo determinado que sea secuencial, constantes de tiempo y espacio. Interactuar tiene un objetivo que conforma su finalidad y empiezan a comunicarse a través de un complejo mecanismo de asunción y adjudicación de roles. Si nosotros lo queremos simplificar, diríamos que los grupos siempre tienen una motivación de la gente para ir a él, un objetivo, una organización, que serían los roles que se van desarrollando en el grupo, y comunicación e interacción. Y siempre la constante del tiempo y del espacio. Eso es lo que sería un grupo. ¿Qué busca la gente cuando va a un grupo? Dijimos, afectividad. Lo primero que necesita una persona cuando llega a un grupo, ustedes se fijan que cuando uno entra a un grupo que no conoce, lo primero que se dice a sí mismo y por dentro es ¿qué hace una persona como yo en un lugar? ¿Qué hago aquí? Si ese ¿qué hago aquí? Y ante esta necesidad que voy y busco y encuentro de afectividad, me encuentro con relación, con una recepción, con una sonrisa, con una estima que se me aumenta porque me siento bien recibido, ya tengo algo cumplido. La otra sería la necesidad de producir y sentirse útil. Todas las personas necesitamos que eso que sabemos hacer se ponga en evidencia. Es la otra necesidad. La otra es necesidad de expresarse y mostrarnos tal cual somos. En un grupo en el que a mí se me cercena la posibilidad de expresión, en el que tengo que estar callado, en el que no me puedo expresar, no me siento bien. La otra necesidad es la de comprender y comprenderse. ¿Por qué? Porque subyace la necesidad de encontrar sentido. O sea, en comunicaciones
abiertas, espontáneas, de feedback, de ida y de vuelta, voy comprendiéndome y voy comprendiendo esto otro, y a través de un diálogo puedo llegar a encontrar sentido a esto que estamos tratando. Ustedes, como referentes catequísticos, coordinadores de equipos de catequesis, les interesa tener presente que todo grupo humano, la persona que llega a él, tiene que ver cumplidas estas 4 necesidades vitales: que se sientan bien recibidas en un ambiente de valoración personal y de afectuosidad, que puedan producir lo que fuera, pero que lo hagan y lo pongan en evidencia, que puedan expresarse hasta el momento que quieren expresarse, que eso va a ir increyendo, y que puedan comprender y comprenderse. Esto sería el grupo humano. Si nosotros pasamos al grupo cristiano, tiene la diferencia del grupo cristiano es el configurador. El grupo cristiano, que es un grupo convocado por Dios, animado por el Espíritu, y que tiene a Jesús como configurador, nos vamos a dar cuenta que partiendo de estas necesidades vitales del hombre, estas 4, cuando el configurador es Cristo, este deseo de afectividad se transforma en fraternidad, o sea, es un grupo de vida fraterna que recibe con afecto, que respeta al otro, que lo hace sentir bien y se transforma en esto, grupo de vida fraterna. Eso deberían ser nuestros grupos cristianos. El saber el producir, el expresar lo que puede hacer a través de su creatividad, lo transforma en un grupo atento a las necesidades de los otros, porque lo que yo produzco se pone al servicio y termina siendo el grupo de compromiso.